A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias a Dios y gracias también a todos ustedes, hermanos, que han estado pendientes, esperando que el Señor nos dé el alimento del cielo. Así es que en estos momentos vamos a prepararnos y vamos a adentrarnos en el tema que Dios tiene para nosotros a esta hora. Así es que les voy a pedir que pongamos mucha atención. El mensaje de este día lleva como título, oiga, Dios pide una comida y recompensa con 3,832 comidas. Qué raros son los títulos de los mensajes del hermano Rodríguez, ¿verdad? Pero cada vez que el Señor me da un mensaje y yo doy el título, doy el nombre del mensaje, siempre trato de que el título del mensaje o el nombre del mensaje ya lleve en sí una enseñanza para el que lo lee o el que lo escucha. Grábese esto. El título del mensaje en este día, o como yo llamé al mensaje en este día, es: Dios pide una comida y recompensa con 3,832 comidas. Ojalá que esto le dé algo a usted que entender, que descubrir. En otras palabras, Dios le pide a una mujer pobre, a una mujer viuda, lo último de comida que tiene para una sola vez. Y el Señor la recompensa con 3,832 comidas de ahí para adelante. Y esto es tremendo, porque el Señor, si en aquella oportunidad era la primera comida del día, por la mañana, entonces la comida con la cual comenzaba el Señor a recompensar a aquella mujer sería por la tarde, de manera que aquella mujer entregó la única comida que tenía por la mañana, y ya por la tarde Dios comenzó a darle la primera comida que venía de parte de Dios, hasta completar 3,832 comidas. Y cuento nada más esas, porque la viuda siguió comiendo. Pero el mensaje de este día, hermanos, hermanas, grábense esto. Dios me ha dicho en estos días recientes que comience a prepararle al pueblo, porque viene una gran escasez de alimentos al mundo. Y aparte de la escasez de alimentos, viene una carestía de alimentos. Y al final viene una gran hambre a esta tierra. Y lamentablemente la iglesia va a ver parte de todo esto. Y lo que Dios quiere es que la iglesia esté preparada, porque una gran cantidad de cristianos en estos días, podría decirle una gran mayoría, vamos a hablar de un
85% del cristianismo no tiene la idea de que va a haber muchas cosas terribles. La gran mayoría de cristianos están con la idea que así como estamos en este momento, que no estamos en grandes necesidades, cuando todavía podemos comprar, vender y tener, vamos a decir, la libertad de sobrevivir bien, piensan que así nos va a sorprender la venida del Señor. Y yo quiero decirles, hermanos, hermanas, abran los ojos. Y les digo, es posible que yo no dure mucho tiempo porque ya me está alcanzando el fin. La raya ya la veo muy cerca. Espero que después que yo me vaya, haya hombres los cuales sigan metiéndose con el Señor y sigan alertando a la iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia del cuerpo de Cristo a la cual yo pertenezco. No estoy hablando de la iglesia en el taller de Jesús el Carpintero a la cual yo pertenezco. Porque muchas veces la gran mayoría de pastores y predicadores nos movemos con un espíritu sectario horrible, que solamente estamos tratando de alertar a la gente de nuestra organización, a la gente de nuestra iglesia. Nos olvidamos que la iglesia del Señor es una en toda la redondez de la tierra. Pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Una vez más, el mensaje en este día se titula Dios pide una comida y recompensa con 3,832 comidas. Nunca debemos nosotros tratar con Dios con ventajas. Fíjese bien lo que le digo. Jamás un hijo, una hija de Dios debe servir a Dios por lo que Dios le vaya a dar. Yo creo que en primer lugar es muy claro cuando Dios nos llama porque sentimos ese acercamiento de parte de Dios. De pronto no queríamos saber nada de Dios y de un momento a otro ya estamos interesados y ya estamos sirviendo a Dios. Entonces, no debe haber alguien entre los que nos llamamos cristianos que de pronto esté metido en las cosas de Dios por conveniencia. Y yo le digo, lamentablemente hay un montón de predicadores que se han colado, digo yo, que se han metido, como dicen en Centroamérica, andan de metidos, pero porque han descubierto que pueden sacar dinero de entre los cristianos. Pero aquí yo le digo, hermano, hermana, jamás busquemos a Dios por lo que nos pueda dar. Alguien puede decir, hermano Rodríguez, todos buscamos a Dios por lo que nos puede dar. Perdóneme, pero ninguno de los que formamos parte en el cristianismo estamos acá porque buscamos a Dios. Cristo les dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. El apóstol Pablo dice por allá en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, que cuando aún nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, nadie busca a Dios y encuentra a Dios. Es Dios el que nos busca, se revela a nosotros. Cuando menos acordamos, ya sentimos amar a Dios y servir a Dios. Y hay que seguir con esa línea.
que Dios tuvo misericordia de nosotros, que Dios con su gracia nos arropó y que ni nos está cobrando, ni espera que le sirvamos. Si le servimos es por agradecimiento. Así es que vayamos centrándonos en este punto. Grábese esto. Dios pide una comida y recompensa con 3,832 comidas. Una vez más, en estos momentos, quisiera invitarle, mi hermano, mi hermana, a que nosotros realmente nos demos cuenta si sabemos lo que es estar del lado de Dios. Habemos millones de cristianos declarados que andamos siguiendo al Señor, pero como le digo, qué bueno sería que todos los cristianos tuviéramos la revelación de lo que es estar del lado del Señor. Por allá, en Romanos capítulo 8, versículo 31, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo reveló algo glorioso, porque dijo: si Dios está por ustedes, ¿quién puede estar contra ustedes? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana? Lo que es estar del lado de Dios. Y es precisamente lo que Dios quiere revelarte ahora, hermano, hermana. Y yo quiero decirte, es triste, es lamentable, pero un 80% de los hermanos que me están escuchando de pronto no le ponen el interés que deben ponerle por la forma en cómo Dios me da el mensaje para ustedes. Por eso me detengo lo más posible. Por eso trato de explicarles de una y de mil maneras, porque lo que Dios quiere en estos momentos es que su iglesia, es que los creyentes en Cristo Jesús aprendamos a depender 100% de Dios. Ya les hablé en el mensaje anterior acerca de lo que pasó ahí en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, donde dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel se había pervertido, donde dice la palabra de Dios que no había sacerdotes que fueran celosos de Dios en Israel, que no había reyes de Israel que enseñaran al pueblo a amar a Dios, que había una corrupción terrible. Y de pronto aparece el profeta Elías y comienza a buscar que el pueblo de Dios abra los ojos. Y llegó el momento que Dios, a través del profeta Elías, con autoridad, con celo de Dios, Dios dice a través de Elías: vive Dios, o porque Dios vive, que no lloverá por mucho tiempo en Israel. Y dijo Dios a través de Elías: y no lloverá hasta que yo diga que vuelva a llover.
Hermanos, esta era una condición triste del pueblo de Israel. El pueblo, el único pueblo que conocía al Dios verdadero. Elías llegó a decirle a Dios: Señor, yo soy el único que te teme. Yo soy el único que te conoce. Yo soy el único que te sirve. ¡Qué tremendo! Pues hermanos, hermanas, ahí sucedió algo que Dios quiere que lo tomemos en cuenta. Porque viene una situación terrible a este mundo. Las cosas que son necesarias para la subsistencia humana van a empezar a escasear. Al empezar a escasear las cosas básicas para la alimentación humana, van a empezar a subir de precio. Y al subir de precio ya no se van a poder comprar, o cualquier persona ya no va a poder comprar aquello. Y este mundo va a sufrir terriblemente. Hace días ya, por no decirle que hace unos 5 o 6 años, que les estoy predicando acerca de lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 4 en adelante. Donde ahí en Apocalipsis capítulo 6, del verso 4 en adelante, habla que Juan ve un caballo de color rojo. El caballo está siendo mostrado de parte de Dios como algo muy especial. En otras palabras, el caballo rojo de Apocalipsis 6:4 está simbolizando derramamiento de sangre, está simbolizando guerras. Y dice ahí en el versículo 5: y al que montaba al caballo rojo se le dio poder de quitar de sobre la tierra la paz y que se mataran unos a otros. Y eso lo estamos viendo ya en estos días. Lamentablemente mucha gente, cristianos, yo no sé qué están haciendo, están envueltos en no sé qué, pero no están descubriendo eso. Solo se están quejando como el resto del mundo. Solo están asustándose como el resto del mundo. Pero no están descubriendo la realidad que estamos viviendo. Después de la manifestación del caballo rojo y su jinete, se muestra un caballo negro. El caballo negro es el símbolo del luto, de la tristeza, de la soledad. Y dice que el jinete de ese caballo negro trae una balanza. La balanza es donde anteriormente se pesaba el alimento. La balanza es aquello que tiene la imagen de la justicia acá en Estados Unidos, una mujer con una venda en los ojos y una cosa en la mano. Esa es la balanza. Y la balanza quiere decir que ya no tienes libertad para comer lo que quieras, que ahora ya va a estar medido, va a estar pesado todo, que ya no vas a tener la abundancia que tenías. Y precisamente por eso me tiene Dios aquí en este momento todavía, para alertar al pueblo de Dios
y para que el pueblo de Dios aprenda a depender 100% de Dios. Dios me dice en estos momentos que cuando el pueblo de Israel fue libertado en Egipto, era una cosa. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Dios, por su poder, lo libertó. El pueblo se dio cuenta. Y salió el pueblo de Israel mirando el poder de Dios sobre Faraón y sus ejércitos. Pero eso fue una cosa. La otra cosa es que saliendo de Egipto se iban a internar en el desierto. Y se cree que era una cantidad aproximada de 2 millones de personas las que salieron de Egipto. Y encontrar agua en el desierto para 2 millones de personas y animales que llevaban, aquello, hermanos, era algo tremendo. Por eso ahí había que empezar a confiar en Dios. Y muy pronto el pueblo de Israel ya estaba renegando. Y le dijeron a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto si nos ibas a dejar morir de sed en el desierto? Si el pueblo cristiano del día de hoy no abre sus oídos y recibe la revelación de parte de Dios, van a perecer en la prueba que viene. Me da tristeza muchos grupos de cristianos de estos días que han nacido en medio, me refiero, han nacido espiritualmente, han abierto los ojos a lo espiritual en medio de puro ruido, porque no es avivamiento espiritual, es puro ruido. No hay esencia espiritual. Y toda esa gente va corriendo y va gritando y va haciendo ruido. Cuando llegue el momento de la prueba, no se van a poder sostener. Una vez más, la razón por la cual me tiene Dios dándole este mensaje en estos momentos, no es porque es un mensaje muy bonito que trae promesas de parte de Dios para ustedes, bendiciones, abundancia. No, hermanos. El plan de Dios en este día es que usted y yo, fíjese bien, que usted y yo aprendamos a depender 100% de Dios. Porque si no aprendemos a depender de Dios en estos momentos, vamos a fracasar en unos días más. Posiblemente usted no ha notado, pero si yo le digo, si no aprendemos a depender de Dios 100% en estos momentos, fracasamos. ¿Por qué le digo si no aprendemos a depender de Dios 100% en estos momentos? Porque la gran mayoría del cristianismo no sabe lo que es depender de Dios plenamente. Usted puede decir: hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo? Yo tengo fe. Hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo? Yo sé lo que es confiar en Dios. Mira, hermano, mira, hermana. En estos momentos, y de unos 6 años para acá, yo he estado experimentando problemas con mi cuerpo, al grado que he llegado a pensar que a poco al siguiente día no me puedo levantar por mi propia cuenta. Por eso cada madrugada, cuando Dios me despierta para meditar en Él y para orar y para leer la palabra, en cuanto me levanto y siento que me puedo levantar y que me puedo sentar en mi cama, ahí inclino mi cabeza y de lo más profundo de mi corazón le digo al Señor: gracias, Señor,
porque me permitiste levantarme con mis propias fuerzas, que nadie vino a ayudarme todavía. Con esto quiero decirte, creo que Dios me ha estado permitiendo pasar por muchas experiencias para poder entender lo que Dios me está revelando para darte a ti, hermano, hermana. Hasta ahorita, y menos en Estados Unidos, estamos dependiendo mucho de Dios. Estamos dependiendo más de los dólares, estamos dependiendo más de todos los servicios sociales de salud que da el gobierno, pero no estamos dependiendo 100% de Dios. Necesitamos aprender a depender de Dios, porque en medio de cualquier situación y condición que nosotros vivamos, la iglesia, los creyentes en Cristo, vamos a ser, oiga bien, apacentados por Dios. Tenemos un ejemplo. Al profeta Elías, cuando Elías le dijo al pueblo de Israel, incluyendo al rey Acab, dijo: vive Dios, que de aquí en adelante no lloverá hasta que yo diga que vuelva a llover. Y en cuanto Elías dijo aquello, Dios le dijo: Elías, vete de aquí, porque aquí va a empezar el hambre terriblemente. Sin lluvia, las semillas no dan fruto. Sin lluvia, los árboles no dan fruto. Sin agua, los ganados se empiezan a morir. Elías, vete de aquí. Vete, en tal parte hay un arroyo, ahí quédate. Elías, y aquí está lo maravilloso, la obediencia de Elías, la obediencia del Hijo de Dios, la obediencia de la hija de Dios. Elías salió a donde Dios le dijo. Hermano, qué precioso es saber que Dios te dice muévete y tú te mueves. Eso es una característica de cada hijo de Dios. Yo me gozo cuando descubro eso en aquellos que Dios llamó. Dios llamó a Abraham y le dijo: Abraham, despídete de la gente que te conoce, despídete de tus familiares. Abraham, vete a donde yo te voy a llevar. Y dijo Dios: yo te voy a bendecir, pero sígueme. Y Abraham se despidió de sus familiares, de sus amigos, y salió de Ur de los Caldeos, sintiendo que si Dios no lo hacía regresar, él jamás regresaría. Siguió a Dios sin preguntar a dónde iba. Acá Dios le dice a Elías: Elías, ya dictaste sentencia sobre Israel. Ya les dijiste de parte mía que no va a llover y se tienen que preparar para una gran hambre. Pero tú, Elías, vete en tal parte, hay un arroyo y ahí quédate. Ahí había agua. Elías podía beber agua. Pero la Biblia dice que en un momento dado, cuando Elías sintió hambre, dijo: bueno, ¿y ahora? La comida. Y apenas estaba pensando en la comida cuando apareció un cuervo y le trajo la comida. Y hay hermanos que ni siquiera han leído esto, que ni siquiera sabían que un día Dios alimentó a su siervo Elías
por medio de los cuervos. Llegaban los cuervos y le traían la comida. Ahora que les hablo de los cuervos, me acordé de mi madre. Mi madre era una mujer indígena y los indígenas tenemos mucha comunicación con la naturaleza. Y mi padre estaba acá en Estados Unidos y en aquel tiempo se enviaban cartas, por medio de cartas se comunicaban. Y yo me acuerdo, la primera vez que yo escuché a mi madre pensaba mucho en mi padre que estaba en Estados Unidos y decía, a ver si ya viene tu padre, ojalá que no le pase nada a tu padre, ojalá que le vaya bien a tu padre por allá. Pero de pronto, en las tardes, por lo regular, una tarde pasaba un cuervo y pasaba graznando allá, pasaba gritando allá. Y cuando empezaba a ir gritando el cuervo, mi madre se ponía tan contenta, solo le faltaba danzar, contentísima. Y yo le decía, madre, ¿por qué estás tan alegre? Y me tomaba de los hombros y con una sonrisa maravillosa que parece que la estoy mirando, me decía, hijo, mañana voy a recibir carta de tu padre. Y yo le decía, ¿y por qué, madre? El cuervo me está diciendo que mañana tengo carta. Y al otro día le llegaban con la carta. Hermano, hermana, si no tenemos la revelación de estos momentos tan sencillos y posiblemente para muchos tan ridículos, porque en este tiempo, ¿quién va a creer que uno de los profetas de Dios, por haber obedecido a Dios y haberse ido hasta un arroyo lejano por allá, porque Dios lo mandó? Este es el punto importante. Cuando Dios dice algo, hay que hacerlo, aunque pensemos, aunque de pronto razonemos que no va a haber nada. Si Dios lo dijo, eso es lo más importante. Si Dios lo dijo. En el mensaje anterior les hablaba de una frase preciosa cuando el profeta Elías viene a la casa de la viuda, porque Dios le dijo, Elías, vete a Sarepta de Sidón, ahí hay una viuda, ella te va a alimentar. Viene Elías, se encuentra la viuda buscando ramitas, un poco de leña para hacer un fuego y cocer lo último que le quedaba de harina y un poquito de aceite, lo necesario nada más para hacer un pan, una torta de harina. Y andando la mujer allá, juntando la leña, de pronto se sorprende al ver a un hombre que viene llegando. Seguramente que aquel hombre se identificó y le dijo, mujer, Dios me manda, vengo a que me hospedes, vengo a estar contigo, porque empieza una sequía y va a empezar el hambre terriblemente. Y le dijo Elías a la mujer, ¿qué andas haciendo? Y la mujer le dice, ando juntando leña para hacer una comida. Y le dijo Elías,
¿me puedes regalar un poco de agua? Y aquella mujer dijo, sí, cómo no. Le regaló agua. Y le dijo Elías, ¿y no me podrías regalar un bocado de pan? ¿No me podrías regalar algo de comer? Y aquella mujer le dijo, precisamente ando reuniendo leña para cocinar lo último que tengo de harina y lo último que tengo de aceite. En otras palabras, estoy buscando leña para cocinar lo último que me queda de harina y lo último que me queda de aceite, porque nos queda ese panecito para mí y un hijo que tengo. Y le dijo Elías, esto es lo maravilloso. Bueno, tú sigue buscando la leña y prepara ese pan, pero no te lo vayas a comer. Ese pan me lo traes para comérmelo yo. ¿Te imaginas? Aquí es donde entra lo maravilloso de servir a Dios, porque ahí había dos personajes humanos, como tú y como yo. Uno era Elías, el cual ya había tenido una experiencia donde Dios lo había alimentado por medio de cuervos. Ahora llegaba a la casa de una viuda que lo único que tenía se lo pensaba comer. Y Elías sabía que era la única comida que él iba a probar, a menos que confiara en Dios. Porque Dios dijo a Elías, ve a Sarepta de Sidón, ahí hay una viuda, ella te va a alimentar, ella te va a hospedar, ahí vas a tener todo lo que necesites. Y llega Elías y se encuentra la viuda con que se iba a comer lo poquito que le quedaba de harina y el poquito de aceite que le quedaba. Ya no había más. Pero ahí es donde importaba la palabra de Dios. Dios le dijo, ve a la viuda, ella te va a dar de comer. Y Elías lo creyó. ¡Qué tremendo! Elías se dio cuenta de que había un puñito de harina y un poquito de aceite, suficiente para amasar la harina y para hacer el pan, y ya no había nada. Pero ahí lo que valía era la palabra de Dios. Dijo, ve y prepara el pan, pero no va a ser para ti ni para tu hijo. Me lo traes para que me lo coma yo. Y aquí es donde se viene a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. Ve qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Acomódate al orden de Dios y deja que Dios haga el resto. Eso es lo que quiere que nos preparemos los cristianos en estos días. Este es un mensaje emergente para el pueblo de Dios. Oiga lo que le estoy diciendo. Necesitamos aprender a depender de Dios. Todos los que me están mirando aquí en Estados Unidos y que están muy contentos porque muchos no pagan nada porque los curen. Y a ustedes que me están mirando en México, yo no sé, en Guatemala, El Salvador, deben de tener seguros donde el país le ayuda al pueblo para que se curen. Hermanos, ustedes que me están mirando acá en Estados Unidos, aparentemente estamos en el país más rico del mundo, aparentemente.
en unos días más puede ser que cualquier país de Centroamérica esté mejor que nosotros. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Mira cuántos millones y millones y millones de dólares está entregando Estados Unidos para las guerras alrededor, porque les conviene a los americanos que haya esas guerras. Eso va a ir menguando poco a poco. ¿Cuán diferente sería la vida si todo mundo comenzáramos a creer en Dios? Y que en lugar de que los países gasten tanto dinero, tiren tanto dinero en armas, lo dedicaran a que comiera la gente pobre que se está muriendo de hambre. Hermanos, hermanas, abran los ojos. Por ahí está Corea del Norte, que lanza unos tremendos misiles al aire que caen por allá en el mar. Esos misiles cuestan millones de dólares. Todas esas pruebas que se hacen cuestan millones de dólares. Pero según el ser humano hay que armarse, porque ya es un peligro. Usted verá que en cualquier momento México va a comenzar a armarse también, porque ya al menos entre acá en Latinoamérica, México es un país fuerte, ¿verdad? En su tiempo también se notó mucho Brasil, Venezuela, y en cualquier momento México se va a querer armar. Al quererse armar, van a empezar a invertir millones y millones y millones de dólares en armas, porque hay que tener cuidado, porque la situación está crítica por donde quiera. Hermano, hermana, necesitamos comenzar a creer en Dios y a practicar nuestra fe en estos momentos. El día de ayer comencé a orar por la gente que tiene enfermedades, que tiene problemas. Y necesitamos empezar a practicar la fe, porque si no, llegado el momento, vamos a gritar como el resto de la gente. Y nosotros no vamos a poder estar aquí para estarnos quejando como el resto de la gente. Nosotros, el tiempo que Dios decida que estemos aquí en esta tierra, antes que Él nos arrebate, hemos de estar acá para ser como los enfermeros, como la Cruz Roja en medio de una guerra, los que vayamos atendiendo a los enfermos, a los heridos, a los que están todos desorientados. No podemos terminar como el resto del mundo. Pero aquí es donde entra lo que Dios nos está dando en estos momentos. Una vez más, grábese esto. El tema se titula Dios pide una comida y recompensa con 3,832 comidas. ¿Por qué le puse este título al mensaje? Porque aquella viuda tenía una comida. Y esa comida se la pide Dios para su siervo. Y aquella mujer entrega aquella comida a Elías, el siervo de Dios. Dios era el responsable de alimentar a Elías. De manera que cuando Elías viene a la casa de la viuda, venía de parte de Dios. Era responsabilidad de Dios darle de comer a Elías. De manera que si la viuda accede a darle su comida, entonces ahí tenía que entrar Dios a suplir. Y no solamente comería la viuda, sino que tendría para darle al profeta Elías. Y como la sequía, como no llovió por 3 años y medio, multiplica 3 años y medio
por 3 comidas al día. Imagínate lo que salió ganando la viuda. Por eso les decía desde el principio, qué triste es que nosotros no podamos entender que estamos del lado de Dios. O qué glorioso sería si nosotros pudiéramos darnos cuenta que estamos del lado de Dios. Estamos del lado del ganador. Estamos del lado de aquel que todo lo puede. Y que así como Abraham siguió a Dios y se aferró de Dios y le fue bien, así como Elías oyó de Dios y lo siguió y hizo lo que Dios le dijo y le fue bien, así tú y yo. No importa cómo venga la situación, no importa que las guerras y que la carestía y que el hambre, no importa. El tiempo que Dios quiera que estemos acá, Dios estará cuidando de nosotros, pero vamos a tener que abrirnos camino en el terreno de la fe. Vamos a tener que adentrarnos en el mundo espiritual, en el mundo de Dios. De otra manera, no vamos a poder ver nada. Ojalá que me estés entendiendo, hermano. Te voy a leer la escritura, porque ni la escritura he leído. Espero que no me esté emocionando y diga cosas nada más por decirlas, pero yo siento que Dios ha estado hablando a través de mí muchas cosas importantes. Déjame decirte, no estoy hablando aquí porque me siento que soy un gran personaje. Soy un simple siervo de Dios, el más simple de los predicadores, pero soy un siervo de Dios y sé lo que estoy diciendo, y le doy gracias a Dios por permitirme entender estas cosas y por entender que Dios quiere que se las comparta a su pueblo, y tú eres el pueblo de Dios. Mira, te voy a leer en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, y vamos a comenzar en el versículo 8. Hay hermanos y hermanas que ya tienen tiempo en el Señor y que nunca habían leído esta porción de la Escritura, que es una porción de la Escritura maravillosa. Yo no puedo leer estas Escrituras sin terminar llorando, sin glorificar a Dios por lo hermoso que se siente allá adentro. Por algo Dios las dejó estampadas ahí. Mira lo que dice. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Vamos a leer del verso 8 hacia el verso 13. Y voy a leer en la versión traducción en lenguaje actual. Te voy a leer en una Biblia que se llama Traducción en lenguaje actual. Es la misma Biblia, nada más que el traductor de esta Biblia, acuérdate que la Biblia que nosotros leemos es una traducción que alguien hizo de los escritos originales. Por eso no debemos decir es otra Biblia, sino es lo que alguien tradujo de la Biblia, otro traductor de la Biblia, no otra Biblia. Pero dice así la Biblia, traducción en lenguaje actual. Oye, comienza con un letrero en letras negras antes de empezar a leer el verso 8 y dice: una viuda le da comida a Elías. Una viuda le da comida a Elías. Cualquiera diría, Dios le dijo a Elías, vete a tal lugar, ahí va a haber una viuda que te va a alimentar durante todo el tiempo que no llueva. Y cualquiera diría seguramente que es una viuda millonaria y que va a atender de maravilla al gran siervo de Dios. Nada de una viuda millonaria.
era la viuda más pobre de Sarepta de Sidón. Era la viuda que estaba con la última comida. Ahí lo mandó Dios. Mira lo que dice primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Si no salimos de acuerdo con las mismas palabras es porque te estoy leyendo en la Biblia que se llama Traducción en Lenguaje Actual. Y dice así: Dios le dijo a Elías: ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Mira qué precioso. Dios le había dicho a Elías, o había obrado a través de Elías. ¿Sabe que hay veces que Dios no le habla a su siervo? Entre más conectado está el siervo con el Señor, menos le habla el Señor. Porque cuando más conectados estamos con el Señor, es cuando más Dios puede hablar a través de nosotros. Entonces Dios le dijo a Elías: ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Mire qué tremendo. Dios había hablado a través de Elías y dijo: desde este momento no lloverá más hasta que yo diga que llueva. Esto lo dijo Elías. Y de pronto uno puede pensar, pues ¿quién se creía Elías que era? Es que Elías en ese momento estaba bien conectado con Dios. Y no era Elías el que hablaba, era Dios el que hablaba a través de Elías. Entonces Dios dijo a Elías: ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. En otras palabras, después que Elías dijo: no va a llover en Israel a partir de ahora, y hasta que yo diga, volverá a llover. Después que dijo eso Elías, Dios le dijo: ahora sí, es tiempo de moverte de aquí. No te vayas a quedar aquí, porque aquí va a haber un hambre terrible, una sequía terrible, una necesidad terrible. Vete a Sarepta de Sidón. Y me gusta esta versión de la Biblia porque dice: quédate a vivir ahí. Vete a vivir, cámbiate de domicilio, vete a donde yo te digo, quédate a vivir ahí. Y dice Dios, mira qué precioso: yo he ordenado a una viuda que te alimente. La Biblia no dice que Dios le habló a la viuda, pero Dios trató con el corazón de aquella viuda y la preparó para que cuando llegara Elías, ella estuviera de acuerdo en lo que Elías le dijera. Mira qué precioso es cuando Dios se mueve. Hermano, hermana, hay muchos cristianos que en estos momentos están sufriendo ya situaciones serias en la economía. No importa, hermano, no importa, hermana. Lo más importante es que descubramos esta fuente de bendición espiritual. Ahí está el secreto. Dice así: entonces Dios le dijo a Elías: ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Y mira, yo he ordenado a una viuda que te alimente. Yo no creo que Elías en el camino iba pensando que iba a ser una viuda millonaria. Yo creo que ni siquiera tomaba en cuenta eso. Yo creo que tomaba en cuenta lo que Dios le dijo. Una viuda te va a alimentar. Si cuando llega Elías y descubre a la viuda que era una mujer que se iba a comer lo último que tenía y que pensaba que ya se iba a morir de hambre, al oír aquello a Elías no le importó. A Elías no le importó cuando dijo la mujer: no tengo más comida que la que me voy a comer en estos momentos, es lo único que tengo. Elías dijo: a mí no me importa eso. Le hubiera dicho la viuda: pero ¿cómo no te va a importar? Es lo último que tengo, lo que me quiero comer ahorita y que te lo quieres comer tú.
Elías le hubiera dicho: a mí no me importa lo que tengas, o no me importa si no tienes, a mí me importa lo que Dios dijo. Ve a Sarepta de Sidón, ahí hay una viuda, yo le he ordenado que te dé de comer. ¡Qué tremendo! No necesitamos tener o no tener comida o medios. Lo que necesitamos es oír al Señor por dónde le vamos a dar, a dónde vamos a ir, por dónde nos vamos a mover. Que no nos mate la preocupación de qué va a haber, dónde hay más. No, que nos preocupemos solamente de una cosa: ¿por dónde le voy a dar, Señor? ¿Por dónde me voy a mover, Señor? Verso 10. Elías se levantó y se fue. ¿A dónde? A donde le dijo Dios. Mire qué precioso, qué hermoso es cuando el hombre o la mujer primeramente tienen conexión con Dios, comunicación con Dios, y en segundo lugar, que son obedientes. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Mire qué tremendo. Verso 11. Cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo: tráeme también un poco de pan. Decían allá en mi tierra, mire qué concha de Elías. Primero le pide un poco de agua y ya va la mujer a traerle el poco de agua y le dice: bueno, ya que vas a entrar a la casa, tráeme algo para comer. Qué tremendo. Pero ¿por qué esa confianza? Porque Dios le dijo: ve a un lugar donde está una viuda, ella te tiene que alimentar. Elías dijo: bueno, yo voy a lo que dijo Dios. Tráeme agua, que debe de haber para mí. Y ya iba la mujer casi entrando a la casa y le dice: y de paso me traes algo de comer. Debe de haber comida para mí. Dios dijo. Pero no has preguntado a la mujer si tiene. A mí no me importa lo que diga la mujer, me importa lo que diga Dios. Dios dijo que aquí me iban a dar de comer y aquí tengo que comer. Hermano, hermana, hay que estar pendientes a la voluntad de Dios, a la dirección divina, a ver dónde vamos a estar en el momento de la necesidad, si es que vamos a pasar ese tiempo acá. Dice aquí en el verso 11: cuando la viuda se volvió para traérselo el agua, él le dijo: tráeme también un poco de pan. Verso 12: pero la mujer le dijo: te juro por Dios que no tengo pan. O sea, no cociné esta mañana como cualquiera que tiene comida, cocina por la mañana y tiene comida ahí por cualquier cosa o alguien que pase. Te juro por Dios que no tengo pan. Y ahora solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer, dice la viuda, probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Eso es lo que la viuda pensaba, eso es lo que la viuda sabía, pero Elías le traía otra noticia mejor. Mire qué tremendo. Verso 13, entonces Elías le contestó, esto es lo más glorioso: no tengas miedo. Mire qué precioso, no tengas miedo. Esta frase, no tengas miedo, le está retumbando a muchos allá adentro. Esta frase, no tengas miedo, está estremeciendo a muchos allá adentro. A muchos que estaban preocupados por la economía, a muchos que estaban preocupados porque ya están de mucha edad y que a veces los hijos no se preocupan por ellos. No, hermano, te diré como le dijo Elías a la viuda:
no tengas miedo. Le dice, ve y haz lo que has dicho. O sea, ve y amasa esa harina con el aceite y haz la comida que ibas a preparar. Pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Qué tremendo. Tú ve y cocina ese pan, pero no te lo vayas a comer, porque si te lo comes, nos morimos de hambre los dos. Porque aquí lo que hay que hacer primero es lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo es que tú me vas a dar de comer. Así es que primero me das de comer para que Dios siga proveyendo. Primero la voluntad de Dios. Le damos primero a Dios. Primero lo que Dios dice. Y de ahí viene la bendición. Gloria a Dios. Hermanos, ¿qué creen? Que nos gozamos mucho, pero el tiempo ya se me acabó. Si quiere, como en las novelas por ahí, en novelas, no las veas. Vamos a tener que seguir con la continuación de este tema, está maravilloso. Pero aquí me voy a detener. Aquí voy a parar. Al fin que tengo que terminarles de dar este mensaje. Pero no se olviden, necesitamos ejercitar, practicar nuestra fe ahora, porque vienen tiempos terribles. Y si mañana o pasado usted se ve en situación terrible y se está muriendo de miedo, es que no puso atención, porque Dios nos está preparando. Y los ministros y los pastores de nuestro ministerio, y si no son de nuestro ministerio y cree que estoy hablándole palabra de Dios, abra el entendimiento, asimile la palabra de Dios, porque si yo me muero mañana, usted va a tener que seguir la línea. Dios le va a tomar a usted y le va a revelar lo que me está revelando a mí, para que usted siga dándole el ánimo al pueblo del Señor. Bueno, ahí me voy a detener.